Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión del programa Grandes Maestros, que se transmite por el canal de AMAP de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. ¿Qué tal? Acá estoy con mi compañero, el doctor Luis Japas, un buceador de la historia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy teníamos, antes que nada quiero 2 minutos. Sí. Sé que en el programa anterior estuvo el secretario general de AMAP, estuvo el doctor Héctor Garín, haciendo unos elogios hacia nuestras personas y hacia nuestro programa, y bueno, quiero agradecérselo porque ha sido muy generoso con nosotros. Así que bueno, intentaremos no defraudarlo con lo que él creo que lo que hizo fue evaluar lo que vino hasta ahora, y ahora, bueno, dejamos la vara alta, tenemos que seguir. Bien. Hoy teníamos un invitado que habías elegido vos, Sí. que es el doctor Emilio Coni. ¿Puede ser? Exactamente, Emilio Ramón Coni. Bien, entonces, la primera pregunta que te vamos a hacer: ¿por qué la elección de Emilio Ramón Coni cuando no es una figura exactamente que trasciende el conocimiento de mucha gente? Sí, incluso dentro de los profesionales médicos no es un nombre que uno haya escuchado durante la formación y en la etapa de la asistencia médica. ¿Cómo llego yo a descubrirlo? Porque para mí también fue un descubrimiento la figura del doctor Emilio Ramón Coni. Estudiando sobre vida y obra de José María Pena, el famoso higienista, del cual ya hemos dedicado un programa, en varias oportunidades cuando hablamos del Departamento Nacional de Higiene y de la Asistencia Pública porteña, mencionan a Emilio Coni como una personalidad muy destacada de la época. Y me llamó la atención porque, a decir verdad, hay muchos nombres de médicos o no que alguna vez alguno ha escuchado o por un hospital o por alguna calle de la ciudad de Buenos Aires. Y Emilio Coni tan solo tiene un pasaje de 100 metros en la zona de Barracas, donde está la plaza o plazoleta Miguel de Unamuno, cerca de donde vos vivís, y apenas un departamento dentro de la ANLIS, el ex Malbrán, que es el departamento de enfermedades respiratorias que lleva su nombre. Después prácticamente es un hombre que no ha trascendido demasiado. Y investigando su vida, su historia... La pregunta es también, sí. ¿Por qué pensás que no trascendió? Precisamente, investigando su vida y su obra, descubrí que fue no un destacado, un destacadísimo higienista que desarrolló su actividad durante fines del siglo XIX y principios del XX, sobre todo fines del siglo XIX. Un hombre de una profunda formación médica, sobre todo siempre nosotros hacemos hincapié en que esa época de la medicina explota todo el conocimiento fisiopatológico de las enfermedades con la aparición o la búsqueda de, para cada patología o enfermedad, una causa. Básicamente estamos hablando de las enfermedades infecciosas. Y fue uno de los que más se ocupó en el estudio de todas las causas bacterianas o de las enfermedades transmitidas, y abocó su actividad más que a la atención de los enfermos, a la atención de las causas sociales y sanitarias que favorecían el desarrollo de estas enfermedades. Fue de alguna manera un higienista y un epidemiólogo. Me hace acordar mucho a Cabret, ¿no? Exactamente, muy parecido a Cabret. Y contestando tu pregunta, ¿por qué creo yo que no fue tan conocido? Bueno, ¿no? porque Cabret también más o menos padeció de lo mismo, ¿no? Sí, o sea, sí, de alguna cierto manera. ninguneo, por decirlo de Bueno, alguna manera. vos sabés que yo pensando y evaluando todo lo que él trabajó por la salud pública, me di cuenta, o casi podría homologarlo o emparejarlo o hacer el paralelismo con lo que fue la obra, por ejemplo, de Ramón Carrillo, con la diferencia que Emilio Coni desarrolló su actividad profesional en una época
de gran inestabilidad política. Y él no tuvo apoyo gubernamental para llevar adelante todas los cambios o todas las obras que él consideraba necesarias en una época donde básicamente no había hospitales. O sea, no tuvo un Perón, eso querés decir. De alguna forma decir, Carrillo trascendió, él y su obra, porque tuvo un gobernante que le dio todo su apoyo e invirtió en lo que él decía. Y Emilio Coni no lo tuvo. Al contrario, tuvo profundas diferencias con los gobernantes. Para ubicarnos en la historia, él desarrolla su actividad en dos momentos importantes. Uno, cuando se produce la capitalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires, y él integra ahí una comisión de higiene dentro de una comisión municipal. Y después, en la época de la revolución del Parque, la revolución de 1890, con toda una inestabilidad política, denuncias de fraude, de problemas económicos, y ahí ocupa otro departamento en la Ciudad de Buenos Aires, que era la asistencia pública porteña, de la que hemos hablado cuando hablamos también de José María Pena. Entonces, realmente pretende él llevar adelante cambios estructurales, todos pensando en la inmensa mayoría de la población, que en esa época, recordémoslo nuevamente, Luis, Argentina se había visto beneficiada por la gran inmigración europea. Sí, sí. ¿Y qué pasaba? Venían los europeos con una mano atrás y una mano adelante, porque habían sido de alguna manera abandonados por toda la revolución industrial agraria, y vienen a buscar trabajo a nuestro país. La inmensa mayoría se ubica en la zona de Buenos Aires y aledaños, explotan los conventillos en muy malas condiciones de salubridad, y eso era caldo de cultivo para el desarrollo y diseminación de las enfermedades. Y justamente es a ese foco social es el que apunta Coni. Es contemporáneo precisamente con Pitaluga, porque Pitaluga todo su trabajo lo hace en base al tema de los conventillos y de los inmigrantes. Exacto, de alguna manera hay un paralelismo entre ellos dos y sí, obviamente sí. Con José María Pena también. Fíjate, para ir tirando algunos antecedentes, cuando él trabaja de 1880 en la Comisión Municipal de Salud, si bien brega por la vacunación obligatoria contra la viruela, que era una de las enfermedades que en ese momento producía estragos en América y sobre todo en nuestro país, no espera a desarrollar una ley o una legislación que la hiciera obligatoria. Directamente él se ocupa de llevar a los conventillos la vacuna para evitar la propagación y obviamente la enfermedad de los inmigrantes. Ya estando en la asistencia pública porteña, él consigue que se dicte una ley en la legislatura de vacunación obligatoria en las escuelas, y para todos aquellos inmigrantes que viniesen tenían que vacunarse obligatoriamente. Estando en el hotel de inmigrantes, no podían ingresar al país si antes no se vacunaban. Y los chicos no podían ir al colegio si no tenían el certificado de vacunación, y además tenían que revacunarse. Bueno, pero haceme un favor, porque yo, viste, soy medio disperso. Decime. Contame, ¿dónde nació? Bueno. ¿Cómo nació? ¿Cómo sí, estudió? Yo me gusta anecdotizar un poco la historia de los médicos. Esto está bárbaro, pero por ahí, más que nada para... ¿Sabe por qué? Yo les voy a decir a ustedes, a los que están del otro lado, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque en un momento yo hice una pregunta sobre Emilio Coni a Luis, antes de entrar, y me dio una respuesta que me dejó pensando, que tenía que ver con su formación, que tenía que ver con su educación, sí. Con que él tenía una educación más europea que sudamericana. Sí. Y que eso tenía que ver... con sus orígenes. Exactamente. Bien. Y con las consecuencias de lo que después fue pasando. Bueno, yo si querés, para hacerlo ameno, diría que una de las causas o razones o motivos por las cuales tuvimos a Emilio Ramón Coni en nuestro país, en Buenos Aires, fue la famosa fiebre del oro californiana. 1948,
Perdón, 1848 y 1855. Un La de señor... los mineros. Exactamente, cuando la gente se iba a California a buscar pepitas de oro, porque era la forma de salir de la pobreza. Un señor que era tipógrafo en París, Paul-Émile Cony, que después iba a ser el papá de Emilio, con un montón de muchachos, se tomó un barco y, queriendo llegar a California por el estrecho de Magallanes, termina en Montevideo. ¿Dónde se queda? No sigue a California. Consigue trabajo de tipógrafo en Uruguay. Ahí edita muchos libros, diarios incluso, y lo agarra en el momento del conflicto de Urquiza con Rosas. En ese momento era la Liga, Uruguay pertenecía a la Liga de los Pueblos Libres. Sí. Se enrola junto al ejército de Urquiza y al vencer en Caseros, Urquiza se lo lleva como premio a Corrientes. Y ahí establece su primer lugar de trabajo y el padre de Cony es el que imprime, por ley de la provincia, el primer sello postal en Argentina. El primer sello postal lo hace... Ahí dice que tenés en cámara en ese momento. Ese es el primer sello postal que se imprimió en nuestro país. Y fue el padre de Emilio Cony el que lo llevó adelante en una imprenta en Corrientes, más allá de además imprimir los diarios locales y el diario oficial de la provincia. Ahí conoce a una argentina, hija de un francés, de nombre Fanny, en realidad se llamaba Juana Francisca, pero le decían Fanny, se casa y tienen 7 hijos, el mayor de ellos Emilio Cony. Vienen a Buenos Aires, vienen a Buenos Aires, el padre vuelve a París, va a Francia con Emilio, siendo chico, él hace sus primeros años del colegio primario allá, la educación francesa, regresa a Buenos Aires, completa los estudios primarios acá en Buenos Aires, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, el famoso Colegio Nacional de Buenos Aires. Y finalmente, 1871, decide estudiar medicina. Seguramente muy condicionado o influenciado o conmovido por la famosa epidemia de fiebre amarilla en nuestro país, que diezmó a la población de Buenos Aires, que en ese momento eran aproximadamente 60.000 habitantes y se llevó 20.000 habitantes de muerte. Y seguramente eso también a él lo movió, viendo las condiciones en las que se vivía en nuestro país, o por lo menos en Buenos Aires y zonas aledañas, y siempre tratando de ver, desde ya estudiante, todas las causas que podían favorecer y, por supuesto, previendo o previniendo todas las enfermedades infectocontagiosas, siempre apuntó a eso, a todas las medidas de higiene y de salubridad que las ciudades carecían y que él, de alguna manera, estudió, promovió e impulsó a los gobiernos, que después no tuvo muchas veces mucha suerte, para llevar adelante, porque para él lo más importante de la medicina era la prevención. Estudió en el Nacional de Buenos Aires. Sí. Y luego hizo... En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Paralelamente, él antes de recibirse ya era redactor de una revista. Sí, había una revista médico-quirúrgica que él, siendo estudiante, era el director, pero como era estudiante no podía figurar como director. Cuando se recibe, ahí sí lo blanquean como director del boletín médico-quirúrgico de la Facultad de Medicina. Y decime una cosa. Perdón, tiene mucho que ver esto de que el padre era tipógrafo, tenía imprenta, era muy buen escritor, y todos los trabajos de investigación que hizo sobre saneamiento, todos son trabajos que fueron publicados. Él mismo se definía como un periodista científico hasta el fin de sus días. Así es, exactamente. Una pregunta, porque por ahí acá también es interesante empalmar algo del tema Cony. ¿Cuál fue su trabajo con el... Viste que vos siempre mencionás y ponés, ¿cuál fue su tesis? El tesis de doctorado, sí. Su tesis de doctorado, en 1878, fue sobre la lepra anestésica.
Ahí tenemos el facsímil de la tapa de su trabajo de doctorado. Fue tan bueno el trabajo que además fue premiado en la Academia de Medicina de Río de Janeiro. Lo interesante de este trabajo, estamos hablando de 1877, 78, es que él se ocupa, a partir de un caso de un paciente con lepra anestésica, hacer un prolijo estudio de la enfermedad y viaja al litoral argentino y hasta Paraguay a visitar leprosarios. Y en ese trabajo incluye 23 casos con fotografías, algo que para esa época era realmente una novedad que una tesis de doctorado tuviese fotografías. Estos eran los leprosarios que alguna vez hablamos de Averasturi, que en algún momento exactamente, y cuando hablamos Maradona... ¿Cómo todo se enlaza? ¿no? Todo se enlaza, exactamente. Todo tiene que ver con todo. Exactamente. Así que presenta con fotografías. Con fotografías. Él tenía los medios que por ahí otros no tenían. Exactamente. Estas impresiones eran todas hechas en la imprenta que había formado el padre. Bien. Don Paul Emile. Yo te propongo ahora, hagamos un pequeño paréntesis, 2 Sí. minutitos, para que la gente se acomode, se tome un cafecito, se tome un té, y seguimos, pues es muy interesante la vida de Emilio Coni. Para Sí. aquellos que por ahí en algún momento nunca supimos por ahí ¿Quién fue? de su existencia. Exactamente, ¿Quién de su fue? existencia. Sí. En 5 minutos volvemos. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país, amplia cartilla médica, centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Súmate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmedicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @amumapmutual o por Facebook @amumap. Asociate a nuestra mutual. FEMédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. Bien. ¿Qué tal? Volvemos de la pausa con el doctor Emilio Coni, acá con mi compañero, el doctor Luis Japas, y seguimos con la interesante historia de este higienista. Bueno, llegamos a que presentó su tesis doctoral, se recibe de médico. ¿Cómo seguimos? Bueno, uno de los cargos que ocupa, después de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, como dijimos, era una comisión de salud dentro de la comisión municipal. En esa etapa, junto con otros distinguidos docentes, José María Ramos Mejía y José María Pena, encuentran en un momento donde hay un recrudecimiento de una viruela, de la viruela. Y no había muchas camas hospitalarias. Básicamente había dos. Una era el Hospital San Roque, el actual Ramos Mejía, y el Hospital del Norte, que es el actual Fernández. Y entonces Emilio Coni, viendo que en el Hospital San Roque había dos pabellones que nunca se habían terminado de construir,
se comunica con el entonces jefe de obras de la municipalidad, el arquitecto Busquiazo, y le pide por favor que lo ayude a terminar esas 2 pabellones para poder lograr 2 salas de internación. El arquitecto Busquiazo obviamente inmediatamente dispone de sus trabajadores, que parte estaban dedicados al embellecimiento del cementerio de la Recoleta, se los lleva al hospital para trabajar. Esto provocó el enojo del entonces intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, que lo reprimió, primero lo reprendió a Coni primero, pero después cuando fue a ver el hospital y viendo lo que estaban haciendo, le pidió disculpas y los felicitó por la obra que estaba llevando adelante. Esa fue, digamos, su mayor obra dentro de esa comisión. Después él renuncia a la comisión, pero sigue siendo el comisionado de la sanidad escolar. Él es que se encarga de vigilar la salubridad en las escuelas. Y eso lo hace durante muchos años ad honorem. Y después, cuando en 1883 se crea la Asistencia Pública Porteña, José María Ramos Mejía fue el primer presidente, pero más adelante lo reemplaza Emilio Coni. Y desde la Asistencia Pública Porteña, él lleva adelante en un año, poco más de un año, una obra extraordinaria. La cantidad de cosas que hizo durante ese periodo. Siempre contando, lamentablemente, con el no apoyo de las autoridades, porque cuando él asume, no había recursos, eran muy pocos recursos. De hecho, había gente de la legislatura que no quería que asumiera, pero él asume y se hace cargo, incluso a veces poniendo plata de su bolsillo para llevar adelante la obra. ¿Por qué no querían que asumiera? Por un tema de presupuesto, Luis. Le decían que no había presupuesto para todas las obras de saneamiento que él proyectaba, que buscaban reducir la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, mejorar la alimentación de los niños, bajar el índice altísimo de fiebre puerperal y de muerte puerperal, y básicamente reducir los contagios de las enfermedades que en ese momento hacían estragos. Fiebre amarilla, viruela. La pregunta que te hago es, ¿eso significa determinar partidas presupuestarias de un lugar a otro donde se perdían por otra cosa para incrementar la partida presupuestaria de salud? Bueno, ser? Yo sé a dónde apunta tu pregunta. No, te pregunto si en ese momento, gran parte del presupuesto estaba dedicado o dirigido a embellecer a la ciudad de Buenos Aires. Mejorar las plazas, mejorar los parques, y habían contratado al distinguidísimo y famoso Carlos Tais para ocuparse de esa obra. Sí. Para eso había dinero, no había dinero para la sanidad pública. Cuando asume en ese momento, y hoy lo discutimos nosotros, cuando asume, prácticamente asume 2 cargos simultáneamente. Primero, él es uno de los fundadores de lo que hoy se conoce como la Asociación Médica Argentina. 1891 se llamaba Sociedad Médica Argentina. Él es el primer presidente de la sociedad, está solamente durante un año, y dentro de los que la formaron también estuvo, que lo hemos mencionado en su momento, Cecilia Grierson. Cecilia Grierson, sí. Y paralelamente se hace cargo de la Asistencia Pública Porteña. Fíjate, yo lo tengo anotado acá porque es imposible acordarse de todo, pero es muy interesante. Como director de la asistencia pública, se dedica a mejorar la higiene urbana, crea el patronato de la infancia y asistencia de los niños, se dedica a la atención hospitalaria y crea la atención domiciliaria gratuita, que eran los médicos barriales, médicos y parteras. Instala en Esmeralda 66, donde estaba la asistencia pública, un consultorio médico gratuito. La gente podía ir a atenderse en forma gratuita. Edita un boletín demográfico y, además, o contribuyó o puso en funcionamiento la gota de leche. ¿Vos sabés lo que es la gota de leche?
No, yo tampoco sabía lo que era la gota de leche. La gota de leche fue una institución que se creó para darle leche a las madres para alimentar a sus chicos, con lo cual se aseguraban una buena nutrición y un mejor estado de salud durante los primeros meses de vida. Pero aprovechaba eso también para educar a las madres, informarles sobre los riesgos de la salud, vacunar a los chicos. Me acordé... Era una forma de ingresar en el domicilio y en la familia, ¿no? Exactamente. Y había 2 lugares donde se les entregaba la leche a las mujeres madres. El Hospital San Roque y el Hospital del Norte, el Fernández. Por supuesto era gratuita la leche. Y esa leche se elaboraba en unas usinas de San Vicente. Era exclusivamente para la asistencia pública porteña. En el Hospital San Roque, él inaugura la primera maternidad municipal. No es casualidad, ¿quién estaba en el Hospital San Roque, actual Ramos Mejía? Cecilia Grierson. Cecilia Grierson. Y vos sabés que entre lo que dijimos recién que había hecho en la Comisión de Salud, ampliando las instalaciones del Hospital San Roque, más la maternidad, primera maternidad municipal, son muchos los que sostienen que el Hospital San Roque debió haberse llamado Hospital Emilio Coni y no Ramos Mejía. Pero bueno, esas son anécdotas de la historia. Funda la Liga Argentina contra el Alcoholismo. Oficializa, le da rango oficial a la Escuela de Enfermería creada por Cecilia Grierson. Funda el primer asilo nocturno municipal para menesterosos. ¿Sabés dónde funcionó? No. En lo que había sido el convento de monjes recoletos, en la Recoleta. Ahí tenemos la foto, mirá. Allá se ve la iglesia y esto había sido justamente el convento de los monjes recoletos. Él utiliza esta instalación para ubicar ahí a los menesterosos que tuvieran un asilo nocturno donde se les daba de comer y se los protegía durante la noche y sobre todo del frío. Incluyó en la carrera de medicina la materia de medicina legal. Él fue el que la impulsó dentro de la carrera. El examen médico escolar, lo hemos dicho, fue obligatoria la vacunación. No se podían anotar los chicos si no tenían el certificado de vacuna y el de revacunación. La denuncia obligatoria de la tuberculosis, porque es una de las enfermedades de denuncia obligatoria, la impuso Emilio Coni. Y otro detalle de color. ¿Cuál? Las salivaderas. ¿Vos te acordás de las salivaderas? Yo era chico. Mirá, ahí tenés una foto. Yo recuerdo que en el ferrocarril había carteles que decía prohibido escupir en el suelo. Sí, y estaban las salivaderas. Y uno decía, ¿por qué? ¿Por qué las salivaderas? Bueno, era la época de la transmisión de la tuberculosis, del bacilo tuberculoso. Mirá, ahí tenés el cartel, uno de los tantos carteles. ¿Por qué había que escupir en las salivaderas y no en el suelo? Porque si uno escupía en el suelo, el moco se secaba y el viento levantaba la tierra del moco seco y podías transmitir la enfermedad tuberculosa por vía respiratoria. En cambio, las salivaderas era el único lugar autorizado para escupir y donde siempre había personal encargado de la higiene de esas salivaderas. Mirá qué detalle. Y eso pequeño, se hizo gran con él. detalle. Por una norma que él llevó adelante estando a cargo de la asistencia pública porteña. Fue el que obligó a hacer la inspección obligatoria de las carnes de consumo. Todo en un año. Y otro dato de color, el que obligó a hacer el examen prenupcial a los contribuyentes. Llevó adelante una norma para que los contrayentes hicieran el examen prenupcial antes de casarse. Todo orientado a prevenir la difusión de las enfermedades. Pero aún así, con todo lo que hizo, poniendo plata de su bolsillo, trabajando intensamente, viviendo en el edificio de la asistencia pública, atendiendo gratuitamente, se peleó tanto con las autoridades que terminó renunciando. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, él fue el primero que propugnó que los médicos de los hospitales tenían que ingresar por concurso y no por acomodo. Bueno, eso no le gustó a las autoridades. Le quitaran presupuestos, le bajaban presupuestos a los hospitales y obviamente llegó un momento en que se cansó, renunció y se fue a Francia con su mujer. ¿Renunció solamente a la asistencia pública o renunció a la Sociedad Argentina de Medicina? Renunció a todo. A todo. Y se fue a Francia. Su esposa, Gabriela Laperrière, era una enferma, ahí tenemos la foto de la esposa de Emilio Coni, Gabriela Laperrière. Ahora vamos a decir unas palabras sobre Gabriela, que fue otro gran personaje y, como dice el refrán, una gran mujer detrás de un gran hombre. Tenía tuberculosis, estaba enferma de tuberculosis y entonces fueron a Francia tratando de buscar ahí una mejor calidad de vida para su salud, pero lejos de mejorar. Lo mismo que hizo Posadas. Peor, sí, solo que Posadas llegó y se murió el otro día, pobrecito. Pero el clima de allá no le sentó bien, así que 2 años después volvieron a la Argentina. De vuelta para acá. Sí, exactamente. Y a partir de ahí él comienza otra etapa de su vida. Si bien continúa asesorando y gracias a sus trabajos, 1913, lo hemos dicho cuando hablamos de José María Pena, sale la primera ley nacional, cuando él era diputado, José María Pena, de vacunación obligatoria en todo el país. Algo que él hubiese deseado, pero como nunca ocupó un cargo nacional, no lo pudo llevar adelante. Y ahí se dedicó más a otro aspecto de su vida que tenía que ver más con el conocimiento de la economía, del que no vamos a hablar porque no es, pero tiene muchos trabajos publicados sobre economía, sobre el liberalismo, por ejemplo, pero el liberalismo político, no el liberalismo económico. Y estando de regreso, ocupando José María Pena la asistencia pública en ese momento, le pide por favor que se ocupara de armar un sanatorio en la zona de Villa Ortúzar para tuberculosos. Porque se había intentado hacer 14 años antes, pero los vecinos no querían tener un lugar donde hubiera tuberculosos. Él se encarga, allá por 1904, y termina de armar la obra de lo que fue después, o es actualmente, el Hospital Tornú, dedicado a los enfermos tuberculosos. Fue obra de Emilio Coni también. Cuyo, si mal no recuerdo, cuyo primer director no fue el doctor Alejandro Raimondi, creo que es el que luego dona parte de unos terrenos, eso estoy seguro, en Necochea, donde se hace el hogar Raimondi, que hoy es un hogar de ancianos, pero otrora era un hogar donde se mandaban los chicos en las colonias de vacaciones, porque su ubicación es frente al mar. Frente al mar. Porque el aire, la salitre del aire de mar sí. se utilizaba como método terapéutico. Sí. Vos sabés que lo conozco ese asilo, no recordaba el nombre. Se llama Alejandro Raimondi y tiene que ver con la historia del doctor Raimondi. Y te cuento algo que tiene que ver con una anécdota muy... Yo soy muy, digamos, tuve domicilio en Necochea prácticamente, conozco bastante la ciudad durante muchos años. Y fui al hogar también a dar muchas veces clase. Y había un litigio legal, porque en realidad cuando el doctor Raimondi, allá por el 40 y pico, se donan esas tierras para hacer el hogar, que se hace en la época del general Juan Domingo Perón, cuando viene el proceso militar, ese proceso militar, el que desvirtúa el uso del hogar para los chicos y convierte una parte de ese hogar en un hogar de ancianos. ¿Por qué? Porque tenían una gran demanda en el hogar San Martín, que estaba acá ubicado, que está cerca del Hospital Alvear, y habían en ese momento estaban transformando en hogar el hogar Rawson. Sí. Y había otro hogar que quedaba también por la zona oeste, que fue posterior, que se compartía, que era el hogar Viamonte por un lado, y por el otro lado, no me acuerdo el nombre, que tenía por Pami, pero quedaba en Ituzaingó. Y cuando hay un litigio legal por el uso que se le da a ese hogar. De Necochea.
Por eso yo reconozco lo de Alejandro Raimondi, porque precisamente fue qué uno de los interesante primeros dato. directores que tuvo el Hospital El Hospital Tornú en Tornú. su lucha como hospital contra... la Bueno, y tuberculosis. paralelamente a esa época donde se termina el Hospital Tornú, él con la esposa fundan la Liga Argentina de Lucha contra la Tuberculosis. Ahí tenemos, mira, una imagen de aquella época que tenía obviamente muchísimas filiales en el interior de la provincia. Es decir, fíjate cuántas cosas pensó, armó, promovió y pudo llevar adelante Emilio Coni, un médico que lamentablemente tal vez no haya nacido en el momento oportuno. Te hago otra pregunta, así ya entramos en el tipo, ¿no? LAM. ¿no? Entramos, digamos, que en la parte del chusmerío, si querés. A ver. Él tuvo un hijo, ¿no? O No. tenía un hijo que fue asesinado en el año 1943. No. El ingeniero Coni no era hijo de él. No, ahí viene la Bueno, historia. a ver, Ahí viene la desaname, porque yo historia. estoy convencido que he leído que su hijo, que se llamaba Emilio Pablo, que se llamaba Sí. al revés, Sí. se llamaba al revés que el padre, Emilio Exactamente. Pablo Coni, que llegó a ser presidente de la Junta Nacional, fue Y del asesinado. Banco Hipotecario Nacional. Ay, del banco no sabía. Sí, Del banco. Bueno, y fue académico, porque él era veterinario o ciencias agrarias. era Él- ingeniero agrónomo. ingeniero agrónomo, exactamente. Fue académico de las ciencias agronómicas y de la historia de la República Argentina. Un muchacho sumamente preparado. Evidentemente había heredado del padre y de la madre sus condiciones. Ah, viste que era el hijo. Bueno, tenés razón, me equivoqué. Pero ¿cómo te no, quedó porque claro? voy a aclarar por qué dije que no era el hijo, voy a aclarar. Cuando Emilio Coni hace un viaje a Francia, que lo había mandado antes de que se federalizara la ciudad de Buenos Aires, él trabajó para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo mandan a Francia justamente ¿por qué? Porque explotaba la obra pública y no tenían mano de obra. Entonces le piden a él que viaje a Francia, no solamente para hablar de las condiciones sanitarias y aprendiera y intercambiara con los principales centros europeos, sino para promover la inmigración. Ahí conoce a Gabriela Laperrière de Menjou. Gabriela Laperrière de Menjou estaba casada con un periodista, Henri Menjou. Se conocen, entablan muy buena relación y vuelven todos para Buenos Aires, tanto nuestro homenajeado como el matrimonio. Ellos tienen un hijo estando acá en Buenos Aires y Emilio Coni es el padrino de ese chico. Años después, esa relación se convierte en más que una relación. Ella se separa de Menjou y se casa con Emilio Coni. Y Emilio Coni reconoce a ese hijo como propio y le pone su apellido. Estamos hablando de otra época. Mirá vos. Sí, sí, sí. Yo estaba convencido. No, es así. Terrible el tipo, no tenías que presentarle a nadie de tu entorno porque era digamos, Bueno, lo que pasa que creo que se deben haber seducido mutuamente como personalidades. Él era, como dijimos hasta ahora, Vos ibas a decir algo de ella, que era una mujer... activista total por el feminismo, gran luchadora por los derechos de las mujeres y de los niños, de las infancias, y de hecho, estando él en la asistencia pública, ella se instala con él a vivir en la asistencia pública y en la calle Esmeralda, y trabaja codo a codo con él en favor de, por supuesto, los derechos, sobre todo de las mujeres que trabajaban, de los niños que trabajaban. Ella promueve leyes a favor de que el trabajo infantil sea recién a partir de los 14 años. Ella es la que lleva la idea de que las fábricas y los lugares de trabajo tengan lo que se llaman asilos cunas, para que las madres pudieran amamantar a los chicos. Sí. Algo que hoy nos parece tan común en las guarderías. Sí. Fue ella la que lo instala por primera vez en nuestro país.
Así que fue una gran luchadora. Habías comentado incluso también que Alfredo Palacios presenta. Claro, dentro de sus trabajos, ella tenía un proyecto que versaba sobre el tema del trabajo de las mujeres y la protección de las infancias. Y ese trabajo es el que toma Alfredo Palacios y lo utiliza para sancionar o para que se logre promulgar una ley en defensa de las infancias, el mismo año en que ella fallece. Bueno, muy interesante, la verdad, un buceador de la historia, sos un buzo de la historia. Bueno, y ahora ya estamos llegando al final del programa, ¿no? Sí. Porque Hernán ahí se está desgañitando, haciendo señas, con lo cual... Sí, quiero aclarar una cosa, porque vos hablaste de los programas, pero el elogio del doctor Garín también Sí, lo no, incluye por supuesto, al lo operador incluí, Hernán Abella. Lo tomó, sí. Bien. Lo tomó el otro día, lo tenía, es más, se esforzaba Hernán por ponerlo en el primer plano. En Russo y yo ni figuramos. Tendríamos que Está girar todo la el tiempo cámara. Garín, está ampliada la cara de No. Garín todo el tiempo. Tendríamos que girar la cámara para que la gente lo Claro, conozca. para que la gente o tendría que venir con nosotros acá y saludar así, ¿no? Si no va a quedar como Emilio Coni, Es como, desconocido. un desconocido de la historia. Claro. Bueno, decime una cosa para irnos preparando. Sí. ¿Qué tenés? Porque vos siempre tenés un as escondido sobre la mano. Bueno, Yo tengo una duda sí, existencial. a ver. Hicimos un listado, ¿Sí? pero no lo pusimos y lo nombramos siempre. Bueno, pero no va a ser para la próxima. Porque No, para la próxima. No Para no la digo próxima, que sea para la próxima, Ah, pero sabés a decime. quién me refiero. No. Al que lleva el nombre del Hospital San Roque. José María Ramos Mejía, el primer director de la asistencia pública. Sí, está en la lista. ¿Está? Está en la lista, sí. quedo tranquilo. La ampliamos la lista, sí. Bueno, ¿a quién tenés? Contanos, Bueno, porque vos... nos retó Hernán la vez pasada, porque cuando hablamos de Carlos Gian Antonio, hablamos de lo que él trabajó para armar el primer Hospital Nacional de Pediatría, hablamos de la inauguración del Hospital es verdad, de Pediatría, es verdad. y no dijimos en ningún momento que el nombre que se le había Es dado verdad. era el de Juan Pedro Garrahan. Muy bien, o sea que la semana que viene Vamos ya a se hablar. van enterando que hoy está tan en boga el Hospital Garrahan. Exacto, Vamos me parece más que a oportuno. tratar la vida del doctor Juan Pedro P. Garrahan. Exacto. Bueno, Luis, Bueno, ha sido un placer, como Muchas siempre, gracias. haber participado. Gracias, Hernán. Gracias. Señores, nos vemos la semana próxima, Dios mediante, en otro programa de Grandes Maestros, acá por AMAP.